mayoría del mundo, la mayoría de nosotros, no está prestando atención al debate constitucional que está ocurriendo en Cuba. Y no prestamos atención con buena razón. Y es que la constitución cubana nueva es la misma farsa que existe desde que los Castro tomaron el poder en Cuba. Y en consecuencia, dado que no va a aceptar en la constitución la auténtica democracia, un hombre, un voto, y la elección libre con partidos abiertos y libres, sino que va a reafirmar el régimen de dominio del Estado, nadie le presta atención. ¿Qué importa si es que dicen todo el mundo tiene derecho a la vivienda o solo tales y cuales tienen derecho a la vivienda? Al final sigue siendo el mismo sistema represivo donde si no se cumple la letra de esa constitución, da lo mismo, porque al final el poder no reside en una constitución que se respeta democráticamente, sino que reside en el cogollo comunista que controla el poder y que incluso dudo que siga siendo comunista a estas alturas por la forma de vida que llevan, que es totalmente antitética del comunismo, por lo menos en las élites cubanas. Y esto lo he visto porque he estado en Cuba en 2 ocasiones, ¿no? Entonces, la Constitución, sin embargo, sí tiene un punto importante que es motivo de preocupación de los obispos. La antigua Constitución cubana decía en el artículo 68 que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello a fin de hacer vida en común. La nueva Constitución, la que está en debate ahora por la Asamblea, digamos todos comunistas igual, pero la nueva propuesta quiere legalizar las uniones homosexuales. ¿Y por qué? Porque Cuba necesita desesperadamente dinero de los países europeos y sabe que la manera de congraciarse con países europeos que supuestamente deberían respetar la democracia, y con la Unión Europea específicamente, y con Canadá, porque sabe que con las relaciones con Estados Unidos no van a prosperar, por lo menos no en el futuro próximo, quieren entrar a formar parte de los países modernos, entre comillas, y legalizar las uniones homosexuales. Y por eso ahora se define que la unión, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas, ya no dice entre hombre y mujer, ¿no? Con aptitud legal para ella a fin de hacer vida en común. Y las autoridades cubanas han comentado sobre este punto diciendo lo siguiente en sus clásicas hipérboles, ¿no? Exageraciones con las que hablan, pomposidad con la que hablan, dicen como ley fundamental que es la Constitución, deben tener los mismos derechos blancos y negros, mujeres y hombres, sanos y enfermos, de una religión o de otra, recién nacidos y ancianos, de una provincia o de otra, cultos e incultos, heterosexuales y homosexuales, etcétera. O sea, además agregan etcétera. O la lista no puede ser más ridícula y arbitraria, ¿no? De tratar de nombrar pares, para tratar de insertar ahí heterosexuales y homosexuales, ¿no? Y, pero este no es el problema. El problema, digamos, al final, lo que apruebe esta constitución es irrelevante y va a ser temporal. Porque al final la democracia va a llegar a Cuba, el sistema se está corrompiendo. Yo sé que muchos hermanos cubanos dicen, sí, pero Alejandro, ¿hasta cuándo? Nosotros hemos esperado años, décadas, décadas, y hemos visto más de medio siglo pasar y no ha habido un cambio del régimen en Cuba a pesar de todas las distintas crisis y de las presiones internacionales. Sí, hermanos, pero piensen en la misma Unión Soviética. Los sistemas autoritarios, por más aislados que estén, y en ese sentido el sistema ha durado mucho más en Cuba porque es una isla, porque no tiene naciones aledañas, justamente estos sistemas se comen a sí mismos, se consumen a sí mismos. Y entonces el momento le va a llegar. Y democráticamente se aprobará una constitución y la legalidad del aborto será
replanteada en esa constitución y estas uniones homosexuales también serán replanteadas. El problema es que un obispo cubano, en un artículo publicado por la página web de la Conferencia Episcopal Cubana, ¿no? Monseñor Pino Esteves, publicó un artículo diciendo mi modesta opinión. Y en síntesis, él plantea como una solución intermedia, entre comillas, y como una solución que podría ser justa para parejas que son homosexuales, porque él dice, en la realidad estas parejas ya existen, ¿no? Se juntan y no tienen ninguna protección legal. Él propone, dice, en mi humilde opinión, tendría que actuar la Asamblea Nacional y averiguar qué se hace en otros lugares al respecto de estas parejas. Me han dicho que en otros países, o sea, el obispo habla con poco conocimiento, existe el reconocimiento civil de las parejas de hecho. O sea, que las personas de la anécdota contada, él cuenta una anécdota, ¿no? de unas parejas homosexuales que él conoció, de una pareja homosexual que él conoció ya anciana, pueden ir a una instancia jurídica o bufete de abogados y formalizar su unión ante la ley. Y con ello, las personas homosexuales no quedarían desprotegidas. ¿Desprotegidas de qué? Dice él. Del derecho a la herencia, por ejemplo, si solamente son parejas homosexuales, de visita en los hospitales, de los argumentos que ya conocemos que plantean para las parejas homosexuales y que las han planteado antes de que se planteara el matrimonio, cuando planteaban las uniones de hecho. Entonces, Monseñor Pino Esteves tiene todo el derecho, digamos, a expresar su opinión y a mostrar además caridad para las personas que de hecho ya son homosexuales y que quieren alguna protección bajo la ley. Pero en este debate, el aislamiento de Monseñor Pino Esteves, el hecho de estar en Cuba sin conocimiento de lo que ha pasado, porque pone ejemplos desafortunados, ¿no? Menciona varios países que han manejado la cosa aparentemente bien y no son países que han manejado la cosa aparentemente bien. Lo que Monseñor Esteves quiere, con buena fe, y hay que reconocérselo, es evitar que a las uniones homosexuales de hecho se les llame matrimonio, que exista otra fórmula de uniones homosexuales de hecho. Lo que no sabe Monseñor Esteves es que esta idea de buena intención, que es un juicio prudencial, ¿no? Que el Estado reconozca alguna forma de vínculo, no ha funcionado en ningún país. En todos los países donde se ha propuesto este tipo de reconocimiento, se ha terminado aprobando las uniones homosexuales equiparadas al matrimonio, es decir, el mal llamado, entre comillas, matrimonio homosexual. Así de sencillo. Y si Monseñor quiere evitar que esto suceda, no veo otra forma que tratar de convencer a algunos asambleístas que cambien de opinión y propongan una reforma en la ley respecto del borrador que ya se ha presentado. Pero estamos hablando de Cuba. Todos los asambleístas son borregos del sistema, representan al sistema, se mueren de miedo de ir contra el sistema. Entonces, esta constitución que legaliza las uniones homosexuales y las equipara al matrimonio, ya es un hecho. Ya las autoridades la han decidido. Entonces, de hecho, la contribución de Monseñor Pino Esteves quiere ser una voz de la Iglesia para tratar de frenar esto y a ver si tiene algún impacto en qué, en los 4 líderes que están en la cúspide del poder y que son los que cortan la milanesa. No, todos los demás son borregos, todos los asambleístas son borregos. Este no es un congreso multipartidario y multirepresentativo. Entonces, el obispo dice, en los países mencionados, a estas uniones no se les llama matrimonio, sino parejas de hecho, que no es lo mismo. El matrimonio se mantiene definido como la unión de un hombre y de una mujer.
mientras que las parejas de hecho son las uniones entre dos personas del mismo sexo. Ojalá, escribe Monseñor, concluyendo su artículo, que para nuestra futura constitución no se modifique la definición actual de matrimonio, sino que se estudie la posibilidad de implementar en ella las parejas de hecho. Así se respetarían los derechos de todos. Estas palabras de Monseñor, que es el arzobispo de la ciudad de Camagüey, simplemente no coinciden con la enseñanza de la Iglesia. No existe un documento que se llama Consideraciones acerca del proyecto de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, que fue publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando era el cardenal Ratzinger su prefecto. Entonces, es comprensible la buena intención y hay que entender las circunstancias en las que se da en Cuba. Los obispos que no son respetados ni tenidos suficientemente en cuenta por el régimen y que dependen en muchas de sus actividades de la condescendencia del régimen para darles acceso a cosas esenciales que necesitan, como la gasolina para las camionetas que llevan a los alumnos del seminario, de la residencia al seminario, miles de detalles de supervivencia de la Iglesia. Están haciendo un esfuerzo por prevenir que la Constitución legalice y equipare el matrimonio auténtico con el falso matrimonio homosexual. Pero lamentablemente, en este razonamiento, el obispo está equivocado en dos cosas fundamentales. Primero, que prácticamente no hay países en el mundo que hayan reconocido las uniones de hecho y que no hayan terminado reconociendo el matrimonio homosexual, porque los homosexuales no quieren uniones de hecho, quieren matrimonios. Y los grupos de presión lo quieren así, consideran que es un derecho, consideran que es algo que deben adquirir de todas formas. Y en segundo lugar, la doctrina de la Iglesia ya ha reflexionado sobre este tema con este documento que el arzobispo de Camagüey podría leer. Ahora, dicho esto, yo he visto en las redes una crítica exagerada al arzobispo, como si el arzobispo estuviera tratando de traicionar o de conceder a la ideología de género. Esa no es su intención claramente es que dentro de los límites extremos en los que se encuentra la Iglesia y en los que habla la voz de la Iglesia en Cuba, es un esfuerzo para prevenir que el matrimonio homosexual sea legalizado en Cuba. Y este esfuerzo es meritorio, aunque el camino no sea un camino adecuado. Que tengas un buen día.